3 imágenes. Imagen 1, imagen 2, imagen 3. Voy a venir. Descripción radiográfica. Lo que ven ahí van a describir. Mas daí, peraí, o raio-x vem daqui pra cá, você tá falando? Ela é esquerda.
parte anterior é o dorso que fala. Eu acho que é isso aí. O raio-x, então. Pra ir, e aqui fica pra baixo. Não assim? É isso que eu tô perguntando. Então, aí seria direito? Vocês já tiraram a radiografia da mão? Não. Que eu me lembro, eu tirava quando era pequenininha, é assim, né? Então, e aí se fosse assim, seria direita, né? Pera, vamos ver. A gente pesquisa no chat. Mas o chat tá falando de esquerda, tá falando de esquerda. É, o chat tá falando de Ah, esquerda. tá, entendi. Então que é assim. É, e aí ele fala que é o Ah, dorso tá, e a entendi. coluna. Então tá. Gratidão. Mas perguntou a quebra pra saber. Aí tinha quatro e tinha Tem 5, 45, não tem mais casa, né? Eu não abri. ela parece ser direita porque ele fala o osso, entendeu? O rádio é uma. O rádio é uma. Se tu for ver direito pra mim. Mas qual? Por quê? Porque o rádio, entendeu? O rádio usa. O rádio é mais grosso. É, O rádio é mais grosso. lembra sempre que o rádio é a antena. A antena do rádio. Entendeu? Como faz? A antena do rádio. Ah, então, entendi. Então, para mim seria direito. É, que se ele ficar ao contrário, faz sentido. Se fosse o dedão da lado, seria esquerdo. Aham. Não faz sentido. A gente fecha nisso. Direita, no caso? É. Tá, pera, deixa eu apagar você também. Por causa do rádio? E quem é aquela bolotinha? Bolotinha? Tem uma bolotinha ali na nossa. É uma bolotinha. Como que descreve essa bolotinha? Como que descreve aquela bolotinha? Eu acho que não. Vai que a gente tá assim, ó. Esse direito. Direita? É. A gente foi pelo rádio e É. pelo número. É direito. É, dá na mesma. Não, esse é direito. Número não. Como que é o outro do nome? Cúbico. Cúbico. É direito, é direito. Ali o rádio é maior. O rádio é maior. Então, pra ser que o rádio maior, ele tem a antena dele é o dedão. Ó. Sim. Aquela bolinha é um tipo. Uma bolinha. Um negócio radiopático ali. Mas o que? Uma fratura? Não, eu acho que é uma luxação. É uma subluxação, eu acho. Na verdade, ela é considerada uma luxação parcial. Então, não é subluxação. Porque é uma subluxação. Isso, peraí. Aquela ali, ó. A barra ali é uma luxação. Tá. Só uma pergunta. Que porra que osso é aquele lá? Do A e do B. Acho que é cotovelo. Cotovelo? É o.
Não, mas é metacarpo. Nossa, olhando aqui parece 3 falanges aqui. Não. É, metade. Eu falei, mas vai ter que fazer 3 aí, meu Deus do céu. ¿Ya está? Muy bien. El primero, ¿qué escribimos? Tenemos una. Luxação ou metacar. Nadie tiene borrador. ¿Qué yo les dije? Descripción radiográfica. No se ve nada. Borrador y marcador negro o azul también, por favor. ¿Qué escribieron? Acá. Pérdida parcial permanente. ¿Verdad? Pérdida parcial y permanente de la congruencia articular ¿Verdad? en el primero dedo de la mano derecha en la articulación metacarpiana falange. Sí, muy bien. Pérdida. ¿Qué es lo que yo veo en esta imagen? Veo una pérdida parcial y permanente de la congruencia articular. ¿Cómo se llama esta articulación? Metacarpo falángica del primer dedo de la mano. ¿Qué mano es? ¿Derecha o izquierda? Siempre pongan al lado, ¿sí? Mano derecha. Esa es descripción radiográfica de esta imagen. El diagnóstico. Subluxación. ¿Por qué? Porque hay todavía contacto parcial entre los huesos. Entonces tengo una subluxación. Se reemplaza el concepto. Todo esto yo reemplazo por subluxación de la articulación metacarpofalángica, primer dedo, mano derecha. O sea que a partir de acá hasta el final se copia igual en el diagnóstico. El concepto reemplazo por la palabra, por el diagnóstico. Subluxación es diagnóstico. Y directamente copio el resto a continuación. Subluxación de la articulación metacarpofalángica del primer dedo de la mano derecha. Y mi radiografía es pérdida parcial y permanente de la congruencia articular, que es el concepto de este. O que é aquela bolachinha que Esto, ¿qué es eso? ¿Qué es? Anatomía. ¿Qué es? Un hueso sesamoide, un hueso accesorio presente en la articulación del primer dedo de la mano y el primer dedo del pie. ¿Cuál es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo? La rótula. La rótula es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Bueno, ahora, ¿cómo describo la segunda imagen? Y la tercera. La segunda, vamos a escribir la segunda. Esto, por favor. Primero, descripción radiográfica. Me olvidé de decirle o de escribir. Se describe primero. ¿Cómo se dice?
y lateral de codo, ¿qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Primero se pone la proyección, la imagen como tal, una radiografía simple, antero posterior y lateral de codo izquierdo. Se observa aparentemente, ¿qué cosa? Pérdida. ¿Es luxación o subluxación? Luxación. Entonces, pérdida total y permanente de la congruencia articular. Ustedes no pueden abreviar, así que escriban todo. Yo no me voy a abreviar. Se observa aparentemente pérdida total y permanente de la congruencia articular. ¿Qué articulaciones están luxadas en el codo? Karen. Sí. Ay, qué susto. ¿Qué no sé si ya te decía? ¿Qué articulaciones hay en el codo? Húmero cubital, que está acá, y húmero radial. Cúbito y radio están fuera del contacto articular del húmero. Entonces tengo pérdida de la congruencia articular, húmero cubital y húmero radial. Ahí puedo mencionar también el desplazamiento. ¿Hacia dónde se dirige? Posterior, anterior, medial, lateral. ¿Cuáles son las direcciones en las cuales se deforma? En la P va medial o lateral. Esto es medial, esto es lateral. ¿Va hacia lateral? Entonces, tengo pérdida total y permanente de la congruencia articular, húmero cubital y húmero radial, con desplazamiento, lateral y anterior o posterior. ¿Cuál es mi parámetro? ¿El húmero o los dos huesos del antebrazo? Porque el húmero está anterior, pero estos dos están posterior. ¿Es anterior o es posterior? ¿Por qué posterior y no anterior? ¿Anterior por el húmero o posterior por el radio y el cúbito? ¿Por qué? Fundamento, lógica, vamos a pensar. ¿Es anterior o es posterior? ¿Pero por qué posterior? Porque no anterior, pues anterior. Fundamento científico, lógico. No se deslocó posterior, no se deslocó anterior. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a decir que es posterior o por qué voy a decir que es anterior? ¿Por qué lateral o por qué medial? Puede ser medial también si el número está hacia medial. Ahora tienen que saber por qué deciden decirme lateral y posterior. ¿Por qué no medial y anterior? ¿Cuál es la lógica? Posição proximal do caso número é mais próximo. El número proximal, el radio y el cúbito son distales. ¿Por qué no tener en cuenta tu húmero y si tu radio y tu cúbito? ¿Por qué elegís esto y no esto para hablar de desplazamiento?
adelante atrás. ¿Por qué? Tiene que ver lo proximal y lo distal, pero ¿por qué? ¿Por qué? Uno es proximal, el húmero es proximal, radio y cúbito son distal. ¿Por qué entonces ustedes me dijeron lateral y posterior? Quiere decir que agarraron la parte distal como parámetro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no el húmero proximal? Está bien, lateral y posterior. ¿Pero por qué? Sí. El húmero está fijo al cuerpo a través de la articulación del hombro, está en su posición fisiológica. El que pierde el contacto con el resto de mi cuerpo es lo más distal. Para fractura también no va a servir eso. Si yo tengo un trazo de fractura acá, el fragmento fijo, el que está pegado al cuerpo, el más proximal, y el que está suelto, el que pierde el contacto con el resto del cuerpo, es el distal. Entonces en la luxación va a ser lo mismo. Lateral y posterior. Entonces con desplazamiento lateral y posterior, lado izquierdo. Ahora, ¿por qué dije que es izquierdo y no derecho? ¿Qué usé para elegir eso? Porque muchos dijeron derecho. ¿Por qué es derecho? ¿Por qué es izquierdo? Anatomía. Así de simple es la traumatología. Parámetros anatómicos. Tienen parámetros anatómicos que les va a guiar para saber si es derecho o izquierdo. Que en esa imagen, primero, me sirve para saber el lado AP o lateral. ¿Con qué yo puedo decir el lado derecho o el lado izquierdo? ¿Con una imagen AP o una imagen lateral? ¿Ah? Con la AP, yo puedo saber si es derecho o izquierdo. Con la lateral no, solo con la AP. Vamos a fijarnos en la imagen AP, que a mí en esa imagen me hace decir que es izquierdo y no derecho. Dale chicos, dale chicos, dale chicos, vamos a mover el cerebro. Sinapsis, vamos a hacer. Posição do rosto rádio e do cúbito. ¿Qué posición tiene? Rádio é medial. Al revés. El radio es el hueso lateral del antebrazo y el cúbito es el hueso medial del antebrazo. Siempre tengo que poner mi brazo o mi miembro al lado. Si mi radio es lateral, lado derecho, tiene que estar hacia acá, mi radio. Y hacia acá mi cúbito, no es derecho. Si hago izquierdo, mi radio que conecta con el primer dedo es lateral y mi cúbito es medial, entonces lado izquierdo. Acá está el radio, la cabeza del radio, y acá está el cúbito. Uno es lateral y otro es medial, y ustedes se miran, se tocan y saben que el lado izquierdo. Pero ahí están como un poco interpuesto y rotado. No está así bien paralelo. Está un poco encima. Entonces me sirve también el húmero, porque el húmero tiene un cóndilo y una tróclea. ¿El cóndilo con quién se articula? ¿Con el radio o con el cúbito? Anatomía. No es traumatología. Con el radio. Y la tróclea con el cúbito. Y esta es la tróclea. Y acá está el cóndilo. Entonces, si una estructura te confunde, hay otra estructura que te tiene que dar luz. Pero para que me dé luz, yo tengo que saber mirar. Entonces, con una imagen AP,
puedo saber si es lado derecho o lado izquierdo de acuerdo a las estructuras anatómicas. ¿Cuál es mi diagnóstico entonces de la voz? Diagnóstico. En vez de todo esto, ¿qué voy a poner? Luxación de la articulación húmero-cubital, húmero-radial, con desplazamiento lateral y posterior, lado izquierdo. Ese es el diagnóstico. Si no me siguen, bueno, van a entender mi letra. Y el 3 van a hacer ustedes, solitos. Y voy a elegir uno de ustedes, va a pasar a la pizarra a describir. Professor, Sí, se eu coloco lá no começo que é lateral, eu não preciso colocar no final que é lateral também? Eu preciso... ¿dónde? Por exemplo, eu coloco lá que é codo lateral. Aí embaixo eu não preciso colocar que é lateral de novo. ¿Dónde pusiste el codo lateral? Lateral não, perdão. Esquerdo, esquerdo. Tipo, você Codes, coloca- tenés que poner codo ya no. Porque vos estás mencionándome de codo, que es una región anatómica, vos estás poniendo el nombre de la articulación. Entonces, codo ya no usas articulación, húmero cubital, húmero radial que están acá. Mas se eu coloco, por exemplo, que é se eu coloco que o raio-x é do lado esquerdo, no final eu não preciso colocar do lado esquerdo de novo. Sí, ponemos. Ponemos? Este es el momento en el que tienen que practicar y hacer, porque después del examen esto sale así mismo o peor. El que avisa no traiciona, dice, ¿verdad? Entonces ahora hay que describir, ahora tenemos que equivocarnos, ahora tenemos que preguntar ¿por qué, doctora, decís esto? ¿Por qué no es esto? Si para mí es derecho, ¿por qué vos decís que es izquierdo? O viceversa. Entonces aclaran sus conceptos, su mente y aprenden a ver. Porque si esto pasamos ahora y ustedes no aprenden, después va a ser peor, se le va a sumar más cosas y no van a entender. Bueno, describan el 3. ¿Te puedo borrar? ¿Verdad? Después tenemos que hablar de fractura y fractura tiene más descripción. Descripción radiográfica y descripción diagnóstica van a hacer. Ven 3, tienen 5 minutos. Ya tenían que haber hecho luego, ahora es adaptar eso que hicieron a lo que estamos haciendo.
concepto. La articulación. María, ¿quién es María? Tenía una María. María, vas a pasarnos a describir el último. Todos vamos a ayudarte, no te preocupes, vos vas a ser nuestra secretaria. Vamos a empezar. Bien así, para no taparnos sin más. Descripción radiográfica primero. Muy bien. Descripción radiográfica. ¿Qué va a poner la compañera? Radiografía simple lateral de... Ahí se usa región anatómica, rodilla. Ellos te están diciendo, dale, más fuerte. ¿Qué lado? No podemos saber en solo una imagen lateral. Yo solo con la P puedo saber qué lado. Una lateral a mí no me da fidedignamente un dato. Entonces, Ahí escreve. ahí uno escriba. Pone así, puntos suspensivos. Para saber qué lo podemos saber. 3. Muy bien, abajo. Se observa. ¿Qué se observa? Aparentemente. Total y permanente de la congruencia articular. La articulación. Es radiocúbito, fémur, húmero, primero eso. Da articulação. No sé, ustedes están haciendo. Ustedes. Pérdida total y permanente de la congruencia articular. ¿Cuál? Femorotibial. Solo. Y femoropatelar. La patela se quedó allá arriba solo. Y femoropatelar. Después que va a escribir. Con desplazamiento. Excelente. ¿Con desplazamiento qué? Anterior. ¿Qué? Anterior. Anterior. Lo más distal es la tibia y el peroné, entonces están hacia adelante, anterior. Con desplazamiento anterior, lado, punto suspensivo. No podemos saber si una imagen. ¿Y el diagnóstico? Ahora. Se borra todo lo primero y se copia acá. A partir de acá hasta acá, igualito. Luxación de la articulación. Estoy por aquí encima. Luxación de la articulación. Articulación. Femorotibial y patelar con desplazamiento anterior rodeado. No sé. ¿Entendieron? La temática. Así se describen
las radiografías de luxación y subluxación. Y el esguince, ¿cómo pongo? Aparentemente no se observan lesiones óseas ni articulares. Si articulación del tobillo, tienen que poner tibio, peroneo, astragalino, lado derecho, dependiendo de qué imagen articular tengamos. Acá no hay imagen. Desplazamiento anterior, lado, esos dos son vencidos. Así son las descripciones radiográficas. Muchas gracias por la excelente. En la radiografía entonces yo pongo el concepto y en el diagnóstico pongo el diagnóstico, la palabra que voy a usar, ya sea esguince, fractura, luxación, subluxación, todo eso, ¿sí? Preguntas. ¿Qué puede hacer una luxación? Dolor agudo e intenso porque se destruye toda la estabilidad de un articular y sale del lugar. Todo eso que le mantiene estable a nuestras articulaciones se rompe y ahí el hueso sale del lugar y se mantiene fuera. Sobre todo al intentar mover la articulación. Es un dolor a nivel articular. No puede ser diáfisis de un hueso y pensar que es luxación, no puede ser. Tumefacción, hematoma. Puede haber afectación nerviosa. ¿Qué pasa detrás del fémur, detrás de la rodilla? ¿Qué estructuras anatómicas pasan acá detrás de la rodilla en el cuerpo popliteo? Paquete vascular nervioso, popliteo. ¿Sí? Si yo tengo esta, acá, miren un poco las partes blancas, todo esto. Por acá tiene que bajar el nervio, la arteria y la vena. Esto hay de partes blancas. O sea, quiere decir que este fémur está comprimiendo, ahorcando, ¿qué otra palabra puedo usar? Asfixiando a los vasos y los nervios. Acá hay una compresión vasculonerviosa. ¿A partir de cuántas horas es irreversible? Una compresión vascular, 6 horas. En 6 horas, esto ya va a una amputación. Y la amputación no se hace acá, se hace acá, arriba. Porque a partir de acá para abajo, isquemia y necrosis irreversible. Entonces, ¿cuáles eran las 3 urgencias traumatológicas? Fractura expuesta, síndrome compartimental y luxación por el compromiso vasculonervioso. Es una urgencia. Paciente que haga luxación, tengo que actuar en 1 segundo, rápido. ¿Por qué? Porque puede haber afectación nerviosa. Si tiene afectación nerviosa va a tener sensación de hormigueo y posible parálisis. Deformación del miembro, imposibilidad de mover el miembro, rotura ligamentaria y mayor probabilidad de fracturas. Esos son los síntomas. Causa más común un traumatismo. Dice, hay que entender que una luxación y una fractura tienen signos y síntomas iguales. A veces es muy difícil mirando diferenciar una luxación de una fractura. ¿Cuál puede ser un factor que me ayude a diferenciar más o menos? Mirando. Puede ser luxación, no es fractura. A la inspección, ¿qué me puede ayudar a mí a diferenciar si estamos hablando de luxación o de fractura? ¿Cómo? Crepitación, sí, me habla de fractura. ¿Pero hay luxación? Movimento da articulação. Compromiso articular. Una luxación siempre que tenga una deformidad articular, primero voy a sospechar de luxación. La luxación puede ser pura. ¿Qué es una luxación pura? Solo luxación. Los huesos están enteros, pero fuera del lugar. Esa es una luxación pura. Estas son luxaciones puras. ¿Por qué? Porque
pueden haber luxaciones asociadas a fracturas. Entonces, cuando yo tengo una deformidad, imposibilidad de mover una articulación, voy a sospechar primero de luxación. Esa luxación puede estar asociada a fractura o puede ser una fractura articular, pero al ser articular primero tengo que descartar luxación. ¿Está bien? Bueno, leer un poco. Por eso es importante. Por eso es importante seguir unos pasos que servirán en ambas situaciones, evitando así riesgos innecesarios. Localizar la articulación afectada, inmovilizar el miembro en la posición en la que se encontró sin manipular con un cabestrillo o una férula improvisada. Si existen heridas, antes de inmovilizar el miembro se deben limpiar y cubrir con gasas estériles o paños limpios. Dejar la articulación en reposo absoluto. Solicitar una radiografía. Reducción incruenta, RAIS. Bueno, entonces, ¿qué hago? Porque yo para verle al paciente no tengo visión radiográfica, entonces, luxación o fractura, uno de los dos. ¿Qué hago entonces? Inmovilizo para prevenir daños mayores. Esta luxación, inmovilizo. Si hay una fractura, inmovilizo, porque la fractura también, los bordes de la fractura a veces tiene filo y puede cortar ciertos vasos o ciertas estructuras. Entonces siempre se inmoviliza el miembro como está. ¿Está así? Así se inmoviliza. Yo no trato de corregir nada porque yo no sé todavía qué hay ahí. Entonces, para no dañar más, se hace una inmovilización como se encontró. No se corrige la deformidad. Si está deforme, se inmoviliza con la deformidad. Una vez que el paciente está estable, solicito mi radiografía. Con la radiografía hago mi diagnóstico, luxación o fractura. Diagnóstico de luxación. Tengo estas imágenes. ¿Qué hago? Trato de hacer una reducción. Siempre, primero se intentan reducciones incruentas. Son reducciones cerradas. Con manipulación, tracción, movimiento, manipulaciones cerradas para reducir la luxación. Ya vieron, me imagino, videos donde le estira el brazo y entra el codo. Reducciones incruentas o cerradas con manipulación. Bajo anestesia, sedación para que el paciente se relaje. Pero hay ciertas situaciones en las que yo no puedo hacer una reducción manual cerrada. ¿En qué casos tengo que abrir para reducir una luxación? Tiene que ser una reducción abierta, con cirugía abierta. ¿Qué situaciones a mí me pueden llevar a reducción cruenta? ¿En qué caso yo intento poner en su lugar un codo, una rodilla, no entra? Y tengo que irme en quirófano a abrir para poder colocar. ¿En qué caso tengo que reducir de forma cruenta o abierta una luxación? Generalmente siempre cerrado. Pero hay una listita de cosas que me hacen ir a cirugía abierta. ¿Qué cosas pueden interferir en mi reducción cerrada? No sé más qué otra forma le voy a explicar. A ver. Quando há uma compressão, ¿Cómo? quando está comprimindo, Siempre comprime, pero a veces entra y está bien. rompimento do vaso, Eso no vas a saber hasta reducir. Una vez que reducir vas a saber. En qué caso no poder reducir. Fratura asociada. Una luxación con fractura articular asociada. Hay veces que tenemos lo que se conoce ratón articular. ¿Qué es un ratón articular? Es un fragmento de hueso, de una fracturita, que se mete entre los dos. Se rompió un pedazo de... Acá, ¿dónde también? Acá, por ejemplo. Se rompió la apófisis coronoides acá y se metió acá entre el cúbito y el húmero. Y yo intento meter y no entra. Entra y sale otra vez. ¿Por qué? Porque hay un fragmento óseo de una fractura asociada que se interpone. Entonces tengo que hacer una reducción abierta, sacar el pedazo de hueso
Uno, otro. Fractura, entonces luxación con fractura articular asociada o ratón articular. Otra cosa que me va a imposibilitar la reducción. Y que me tengo que ir a una cirugía abierta o cruenta. O rompimento de ligamentos. Una lesión multiligamentaria que le deja inestable. Se rompió todo. Y yo pongo en su lugar y queda flojo y sale otra vez. Pongo, entonces tengo que hacer una cirugía abierta para reparar toda la estructura y para que quede estable nuevamente. Entonces, fractura articular asociada a ratón articular, lesión multiligamentaria que le deja inestable. ¿Qué más? No. Eso no me va a interferir en reducir. Por más que tenga lesión vascular y nerviosa, puedo reducir. Eso no me va a llevar así. Siempre, siempre. Cuando se interpone partes blandas, entró un tendón acá, entró músculo acá, yo intento y no puedo, ¿por qué? Porque hay algo que me traba. Interposición de partes blandas es otro. Y una luxación expuesta, abierta, también es indicación de cirugía. Entonces eso, fractura articular asociada o ratón articular, lesión multiligamentaria que le deja inestablemente inestable, interposición de parte blanda y una luxación expuesta. ¿Está bien? En esos casos hago una reducción cruenta. Sí, lo ideal y lo que siempre hacemos es reducción cerrada. Después de la reducción incruenta, ¿cuál es el siguiente paso? Le puse su codo en su lugar, le inmovilizo siempre con una férula, una tala, que ustedes le llaman, y solicito una radiografía de control. Las radiografías siempre se hacen antes y después de la reducción. Antes para saber el diagnóstico, después para saber si mi maniobra, mi reducción fue la correcta, si el hueso de verdad está en su lugar o no, o si tengo una fractura asociada. Porque hay veces que nosotros hacemos manipulaciones fuertes al querer meter en su lugar y se puede fracturar. O sea, antes en la radiografía pre no tiene fractura, pero con la manipulación con la fuerza para reducir puedo fracturar y ahí tengo que operar. Entonces se hace siempre radiografía pre y post-reducción. Post-reducción para control. Entonces, reducción incruenta, radiografía de control, su inmovilización y RICE. Reposo, hielo, compresión, elevación, analgesia, antiinflamación. Si una luxación presenta compromiso vascular-nervioso, esta se considera una urgencia, ya que a las 6 horas se vuelve irreversible, produciendo isquemia y necrosis posteriormente. Igualito a este tuve un paciente en IPS en Ciudad del Este. Llegó el paciente de noche en la urgencia, se cayó y empezó a dolerle la rodilla y se veía una deformidad a nivel articular muy importante. Imposible era tocarle al paciente, se fue a radiografía, vino, su radiografía era igualita a esta. En menos de 3 segundos le puso en su lugar su hueso. Bien, súper bien. Fácil, rápido. Después de 20 minutos por ahí, el paciente estaba ahí recibiendo un poco de analgesia, estaba en observación. Mientras que estábamos viendo otros pacientes, pasando enfrente de él, su pie estaba cianótico, pálido, frío. ¿Qué pasa acá, verdad? Sábado de noche. Era indicación para pedirle un ecodoppler. Donde tenía pulso disminuido en miembros inferiores. Y le pedimos un ecodoppler para que se haga, pero tenía que salir a buscar porque en el hospital no hay ese estudio. Lo tenía que conseguir en un privado para hacerse. Y justo ese día, ese sábado, era un congreso nacional de cirugía vascular en Asunción. Todos los cirujanos vasculares estaban en Asunción. No había cirujano vascular
Bueno, se hizo su ecodoppler, informaba una trombosis aguda por la compresión acá, hizo un trombo. Y desde la región coclítea para abajo no había vascularidad en ese momento. Era para reperfundir, no sé qué hacen ahí los cirujanos vasculares para revascularizar el miembro, ¿verdad? Pero tiene que ir a cirugía por cirugía vascular. Bueno, lo que sí que no tenía yo nada que hacer, inmovilicé a mi paciente, le calentamos el miembro, le indicamos heparina, le indicamos, hay algunas drogas que se indican para favorecer la vascularidad y tal. Se llamaba Compec, no me olvidé ahora su nombre, pero heparina y unos cuantos medicamentos que me dijo el vascular para hacerle, y remití a Asunción. Asunción queda más o menos 6 horas de Ciudad Libre. Ya pasaron 3 horas por ahí de él. El paciente llegó allá para su amputación. Ya pasaron las 6 horas. Ya no había nada que hacer. Pasan las 6 horas. No hay milagro que le salve al paciente. Hay que actuar antes de las 6 horas. El paciente tuvo mala suerte. Por algo que se podía solucionar ahí, no había cómo. Se le apuntó la pierna. Nesse caso, uma redução cruenta não daria. Yo le hice la reducción. Por mi parte, traumatológica estaba bien. En 3 segundos yo le reduje. Pero hizo una compresión vascular aguda. Y eso ya escapó de mis manos. Eso ya no es. Yo hice rápido mi trabajo. Llegó la radiografía, reducción, 3 segundos y tras le hice esta. Porque tenía una lesión aguda vascular. Y eso solamente el cirujano vascular tenía que entrar y no sé qué, destrombolizar, no sé qué es lo que le tenía que hacer, pero no había nada. Y llegó muy tarde, después de las 6 horas ya llegó al hospital, allá donde sí había cirujano vascular, pero con una isquemia más de 6 horas ya le amputaron y le hacen una amputación supracondylar, lastimosamente, ¿verdad? Entonces siempre hay que actuar rápido. ¿Preguntas? Y tuvo mala suerte, la verdad que tuvo mala suerte. Bueno, ahora vamos a hablar de fracturas, que me encanta y espero que les guste, porque si no, no sé cómo van a aprender si no les gusta. Bueno, fracturas. ¿Alguien sabe cuál es el concepto de una fractura? Pérdida de la continuidad ósea. Esto es todo. Entonces una fractura es... Mi diagnóstico es fractura y su concepto es pérdida de continuidad ósea. Solo yo puedo abreviar, ustedes no pueden abreviar. Antes de empezar a hablar de fracturas, quiero que conozcan las estructuras que se ven en una radiografía normal. Tienen que saber cómo se ve de forma normal para que puedan ver después ustedes lo anormal. Húmero, cabeza humeral, diáfisis de húmero, glena, cavidad glenoidea, apófisis coracoides, la clavícula. Acá siempre hay un espacio. Y ustedes siempre me dicen que esto es fractura. No, esta es la articulación acromio clavicular, es normal este espacio acá que se ve entre los dos huesos. ¿Por qué? Porque es una articulación. Costilla no nos interesa, solo esto. Esto es lo normal. Entonces, si yo tengo una paciente que tuvo un antecedente de caída de propia altura, tuvo un traumatismo a nivel de hombro, viene con dolor, impotencia funcional, y veo esta radiografía, ¿cómo describo? Radiografía simple AP de hombro, ¿qué lado? Hombro derecho. No se observan lesiones óseas y las articulaciones glenohumeral y acromioclavicular se encuentran conservadas o sin alteraciones. Entonces, lo que ven acá describen como algo normal, conservado, sin alteración, sin lesiones. ¿Está bien? Esto van a estudiar en su casa porque en el examen puedo sacar a sí mismo. ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructura es esta? Entonces tienen que saber.
húmero distal, cúbito, radio. Esto, por ejemplo, a veces vemos en la radiografía un abombamiento en el radio. ¿Y qué es eso? Es normal, es una tuberosidad normal que tiene el radio, pero si yo no sé lo que es normal, difícil que yo considere normal. Voy a decir que algo que no está bien. Entonces, si yo sé que el radio tiene una tuberosidad normal, cóndilo con cabeza radial, tróquea con olecranon. Acá toda la estructura que van a estudiar, ¿qué lado es? Derecho si decimos que apego. Lateral medial, ¿sí? Lateral medial, lado derecho. Mano, ¿qué lado? Izquierdo. Siempre al lado, no de frente. Entonces tenemos los 5 metacarpianos, se cuentan de lateral a medial, 1, 2, 3, 4, 5, falange media, falange proximal, falange distal, ¿sí? Los huesos del carpo, radio distal, cúbito distal. ¿Cómo se llama esta estructura del radio y esta estructura del cúbito? Anatomía, eso es traumatología. Apófisis estiloides del cúbito, apófisis estiloides del radio, ¿sí? Ah, qué lindo para el examen. Pelvis, ilion, acetábulo, isquion, rama púbica, superior e inferior, sínfisis de pubis. Allá atrás tenemos coxis, sacro, vértebras lumbares, cabeza femoral, cuello femoral, trocánter mayor, menor. Esto es el energético. Van a estudiar. Si les voy a pasar esta diapositiva, creo que ustedes lo tienen. Para que estudien lo normal. ¿Cómo se ve normal mi articulación coxofemoral? Así es normal. Así es normal. Así es normal. Rodilla lateral como es normal. La rótula que solamente se articula con el fémur. La tibia con el fémur. El peroné solo con la tibia. Es una vista lateral. Cóndilo medial, cóndilo lateral. ¿Cómo se ve la diáfisis de la tibia, el peroné? ¿Cuál es medial? ¿Tibia o peroné? ¿Cuál es medial? ¿Tibia o peroné? Tibia es medial, peroné es lateral. En el tobillo tengo 3 huesos, tibia, peroné, astrágalo o talus. Acá. Maleolo lateral o externo, la parte terminal del peroné. Maleolo medial o interno, la parte terminal de la tibia. Astrágalo, calcáneo. Los huesos del tarso, que son 7. ¿Se acuerdan? Que ya hablamos de eso. Los huesos del pie. Primer metatarso es de medial a lateral, a diferencia de la mano que es de lateral a medial. Todo esto es normal, así van a ver una radiografía normal. Entonces, cuando tenemos un paciente que se traumatizó el pie, yo sé cómo es normal, entonces voy a ir a buscar lo que está mal en esa radiografía para poder hacer mi diagnóstico. Entonces, una fractura es una pérdida de la continuidad de un hueso a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuya intensidad supera la elasticidad del hueso. El hueso está formado por un componente orgánico de colágeno y un componente inorgánico de hidroxiapatita de calcio. Ese pequeño porcentaje de componente orgánico le hace un poco flexible, un poco elástico. El hueso como tal yo puedo deformar. Cuando yo supero el nivel de deformidad que puede tolerar, ahí se rompe. Y ahí hablamos de fractura. Acá vamos a describir 3 conceptos. ¿Qué es un trazo de fractura? ¿Qué es esta primera imagen? ¿Qué es un trazo de fractura? ¿Ah? ¿Qué para así, en palabras simples, para usted, qué es un trazo de fractura?
Só habla de Hay completo también un trazo incompleto. Ok. Este es un trazo completo. Sí. Hay incompleto. También es trazo. Entonces, el trazo de fractura es la línea que, o sea, es la solución de continuidad que tiene el hueso. Este es un trazo de fractura. El trazo de fractura divide un hueso en fragmentos óseos. ¿En cuánto dividió el trazo de fractura? En dos. 1 y 2. Divide al hueso en dos fragmentos. Tengo un fragmento proximal y tengo un fragmento distal. Este es mi trazo. Esto es lo más próximo al cuerpo, esto es lo más distal al cuerpo. Entonces, un trazo de fractura divide el hueso en dos fragmentos, un fragmento proximal, un fragmento distal. Y luego tenemos el foco de fractura, que es un foco de fractura. ¿Qué es el foco? ¿Cómo? El local, la zona, la región en donde está el trazo de fractura. Ese sería el trazo con el hematoma porque el hueso se rompe y sangra. Entonces sería el lugar en donde está el trazo y su hematoma, su sangre, por decir así, ¿sí? Donde está el trazo de fractura y el hematoma, eso es un foco. Acá, ¿cuántos focos de fractura tengo? ¿Cuántos tengo? Foco. Foco 1. Entonces, un trazo de fractura me da dos fragmentos óseos y acá tengo un foco. ¿Entendieron nuestro concepto? Porque ahora vamos a hacer otro ejemplo. Un trazo también puede ser ¿Puede? No. Hace dos trazos. Tres fracturas. Ahora vamos a hacer eso. Acá. ¿Cuántos trazos de fractura tengo? ¿Cuántos fragmentos óseos? 1, 2, 3. Tengo un fragmento proximal, un fragmento medio o intermedio y el fragmento distal. ¿Y cuántos focos de fractura tengo? Esto está a punto. Entonces tengo 1. La sangre de este comunica con la sangre de este, está todo en un solo lugar. Entonces tengo un solo foco. Foco es el lugar donde está el trazo y la sangre. Acá está a punto. Entonces tengo un solo foco, un solo lugar de fractura. ¿Entienden? Otro ejemplo, para que aclaren su mente. E pode haver foco sem traço, né, Val? No. ¿Cómo va a tener un foco de fractura sin fractura? Tu trazo es tu fractura. Você pega uma máquina e corta um pedaço do osso sem fractura. Y ahí tienes fractura. Ahí tienes trazo. No puedes tener un foco de fractura sin un trazo de fractura. El trazo es la fractura. El foco es el lugar. A ver, ¿cuántos trazos de fractura tengo? 2. ¿Cuántos fragmentos óseos? 3. 1, 2, 3. ¿Y cuántos focos de fractura? En este caso tengo 2 porque están totalmente separados y distantes uno de otro. No es lo mismo que esté junto a que estén totalmente separados. Esto no se va a comunicar con esto jamás. Están en localizaciones muy diferentes. Esta fractura así, que tiene 2 trazos y separa el hueso en esto, se llama fractura segmentaria. Esto es un segmento. Anoten porque es tema de examen. Si tengo una fractura con 2 trazos y tengo un segmento así grande, es segmentaria. Porque el anterior, el que le mostré así, que forma un triángulo, ese tiene otro nombre. No es segmentario, tiene otro nombre.
¿Entendieron? Entonces, ¿qué es un trazo? ¿Qué es un foco? ¿Y qué es un fragmento? ¿Está bien? Bueno. ¿Qué pasó? Vamos ahora a hacer un esquema de clasificación de fractura. Las fracturas se pueden clasificar según el estado de la piel, según la localización, según el trazo, según la desviación de los fragmentos y según el mecanismo de acción. En base a esto, vamos a hacer ahora un esquema. Ese esquema va a ser el esquema de descripción radiográfica. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer algo. Primero se pone descripción radiográfica, 2 puntos, radiografía simple, AP, lateral de tal parte, localizaciones, ¿sí? Primero pongo el concepto de fractura, pérdida de la continuidad ósea. Ustedes van a escribir todo, yo no me estoy abreviando, usted no puede. Pérdida de la continuidad ósea, aparentemente. Primero, ¿qué describo? El estado de la piel. Según el estado de la piel, una fractura puede ser cerrada o abierta. Entonces, según el estado de la piel, puede ser cerrada o abierta. Entonces yo digo, radiografía simple P de muslo izquierdo. Acá pueden usar la palabra. Se observa pérdida de la continuidad ósea aparentemente cerrada o aparentemente abierta de acuerdo al paciente. Más, después de la piel describo la localización. ¿Cuáles son las posibles localizaciones en un hueso? Puede ser epífisis, proximal o distal, metáfisis, proximal o distal, y diáfisis puede ser tercio proximal, tercio medio o tercio distal. Y otra vez, mi epífisis puede ser articular o extra articular. Entonces, según la localización, es a nivel de epífisis, proximal, intraarticular, y acá yo ya digo el nombre del hueso. El hueso afecto, radio, cúbito, fémur, tibia. Acá ya digo epífisis, proximal, intraarticular, de radio. Acá ya digo el hueso, ¿sí? Después el trazo de fractura. Según el trazo de fractura, podemos tener trazos completos que rompen el hueso en 2 o más, o pueden ser incompletos. Completo es un trazo que va de una cortical a la otra, y la incompleta rompe una sola cortical. Trazo completo pueden ser 5 tipos. Puede ser transverso, oblicuo, espiroideo, ala de mariposa y con minuta. ¿Me están siguiendo? Eso según el trazo tipo completo. Trazo incompleto solo se puede dar en niños, porque el hueso del niño es más flexible que el del adulto. Entonces, si se rompe, tiene una pequeña fractura incompleta. ¿Cuál es el concepto de una fractura incompleta? Es una fractura que afecta una sola cortical y el otro está intacto. Solo rompe de forma incompleta.
Acá puedo tener fractura en rodete, tallo verde o deformidad plástica. Según mi trazo, entonces, completo y completo. Y la desviación de los fragmentos, por último. Según la desviación de fragmentos, puedo tener anguladas, ¿qué manera? Cabalgadas, puedo tener engranadas, a mí me gusta llamar impactadas, y desplazamiento medial o lateral. Son 4 tipos de desplazamiento que puede tener el hueso. Y para finalizar pongo el lado derecho o izquierdo, y ahí termina mi descripción. Este es el esquema que vamos a usar a partir de hoy y para siempre para describir fracturas, ya sean cerradas o abiertas expuestas. Bueno, esto se va complicando. Isso é general. Professor, Sim. a parte dos traços completos, você pode repetir eles ali que eu não anotei? Para escrever, Transverso. transverso, oblíquo, espiroide, ala de mariposa y con minutas. Ahora vamos a hablar de uno a uno. Yo hice ahora el esquema general y ahora vamos a explicar parte por parte. Qual que é a diferença entre minutas e a segmentar? La corminuta tiene 5 o más fragmentos. Cuando vos tenés 5 o más fragmentos, vos ya no decís uno a uno en los trazos, sino decís corminuta. Y segmentaria tiene 3 fragmentos y 2 trazos. Tiene mucho menos. Se puede contar todavía. Entonces, según el estado de la piel, una fractura puede ser cerrada o puede ser abierta. Son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior, ya que la piel está dañada. Esta misma fractura puede ser cerrada o puede ser abierta según el compromiso de la piel. Según la localización en el hueso, puede ser epífisis proximal, metáfisis proximal, diáfisis, tercio proximal, tercio medio, tercio distal, metáfisis distal y epífisis distal. Dentro de la epifisaria otra vez podemos tener articulares o extraarticulares. ¿Qué era la fisis o cartílago de crecimiento? ¿Qué era la fisis o cartílago de crecimiento? ¿Quién tiene? Los niños. Está entre la epífisis y la metáfisis, y es donde el hueso crece de largo. Entonces, fracturas fisarias solo vamos a tener en niños. ¿Está bien? Ahora, según el trazo, acá ya estamos en el trazo. Podemos tener trazos completos o trazos incompletos. Estos son los trazos completos. Transversal es perpendicular al eje longitudinal del hueso. Transversal. Oblicuas tienen un pequeño ángulo con el eje longitudinal del hueso. Espiroide es cuando el trazo hace esto. Vos rotás y se rompe así como una espiral alrededor del hueso. Empieza atrás y termina adelante. Así como una espiral. Espiroides. Ala de mariposa tiene 2 trazos, 3 fragmentos, pero están en contacto. No es lo mismo ala de mariposa que segmentaria. En la segmentaria están totalmente separados los trazos. Y las conminutas tienen más de 5 fragmentos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos. Entonces yo tengo 5 más, ya digo directamente con minutas. No necesito más estar diciendo tiene un trazo oblicuo, una ala de mariposa, no, hace más falta. Con minutas ya está todo. Estos son los 5 tipos de trazo completo. ¿Qué quiere decir completo? Que el trazo va de una cortical a otra, separando totalmente el hueso. Una cortical a otra, una cortical a otra, ¿sí? Las 2 corticales están comprometidas. Las incompletas solamente se dan en niños. Tenemos 3 tipos: rodete, tallo verde y la deformidad
deformidad plástica. Tallo verde es como ustedes dicen gallo verde. Vos rompes el gallo de un árbol, el tallo inmaduro, y se rompe chiquitito, no se rompe todo, sino que hace una pequeña lesión nomás. Esto es un tallo verde. Rodete, ¿saben lo que es rodete? Es el coquis del cabello, que hacen así rodete. Es un pequeño abombamiento de la cortica. Y la deformidad plástica es una deformidad del hueso sin llegar a romperse. Si esto se deforma más, hace un tallo verde. Este cuadrito, vemos tipos de fracturas que pueden sufrir un niño. ¿Y por qué hablo de niños? ¿Qué tiene esta imagen que me hace suponer que son niños? ¿Qué hay acá? Esta es la fisis, que incluso en los dibujos, en las ilustraciones se debe de poner. Esta es la epífisis, fisis, y acá empieza la metáfisis. Esto es niño. ¿Sí? Entonces un niño puede tener un hueso normal, una incurvación o deformidad plástica, una fractura en rodete. La fractura en rodete se da en la unión metáfiso-diafisaria. Puedo tener una fractura en tallo verde, puedo tener una fractura completa también, o una fractura fisaria que afecta la fisis. Todo eso puedo tener en un niño. Así se ve la radiografía de un niño. Acá está el cartílago de crecimiento, ¿ven? Cómo se ve una radiolucidez entre epífisis y metáfisis. Esto es cartílago de crecimiento. Y siempre van a ver en los extremos de los huesos largos, tanto proximal como distal. Acá. Y acá está su rodete. Acá hay una fractura en rodete. Acá está la incurvación, el tallo verde. Está fracturado una cortical y la otra está intacta. ¿Sí? Y acá la incurvación plástica. No hay una fractura evidente, pero el hueso está deformado, incurvado. Y ahora tenemos los desplazamientos, hacia dónde se puede o no desplazar un hueso. Sin llegar a romperse totalmente el hueso, puede formar un ángulo. Si yo hago esto, tengo la formación de un ángulo. Entonces el desplazamiento puede ser angular. Acá hay un ángulo. Y si le hago esto y esto, es un ángulo medial con lateral. ¿Este qué hueso es? Radio. Este es el cúbito. ¿Qué lado es? Derecho. Si este es el radio, esto es lateral. Si esto es el cúbito, esto es medial. Entonces, ¿mi angulación es medial o lateral? Desculpa para la tela. La angulación es lateral. Esse caso va a ser ácido cirugía. Sí, todo bien. Entonces, este es un ejemplo de desplazamiento de tipo angulado. Se puede formar un ángulo. ¿Qué tengo acá? ¿Qué hueso es este? Cúbito, y este es el radio. Acá está mi cartílago de crecimiento. ¿Ven? Acá también tengo cartílago de crecimiento. Siempre en los extremos del hueso. Es un niño. También puede tener fractura completa. Pero estamos hablando de desplazamiento. ¿Qué desplazamiento ven acá? Se rompió el hueso y se desplazó. Cuando uno hace esto, así, cuando este hueso se acortó, ¿por qué? Porque se encimó en el otro. Esto se llama cabalgado. ¿Cómo cabalgar? Sí, cabalgado.
Esto es angulado. Esto es cabalgado. Desplazamiento de tipo cabalgado. Y también podemos tener, en este caso, otro tipo de desplazamiento. Siempre el desplazamiento me va a decir el fragmento más distal. Si este es mi trazo de fractura, este es mi fragmento proximal y este es mi fragmento distal. Y el distal es el que se suelta del cuerpo, el que queda, este es el fragmento fijo, está fijo al cuerpo, y este es el fragmento móvil, el que se mueve. Y este está hacia dónde, está hacia el lateral o está hacia medial. Medial. Entonces acá yo tengo dos tipos de desplazamiento, cabalgado y medial. ¿Por qué? Porque se encimó, perdió su largor, se acortó, cabalgó y se desplazó hacia medial. Tengo una combinación de cabalgado y desplazamiento medial. Acá tengo lo mismo. ¿Qué hueso es este? Fémur. ¿Qué lado? Derecho o izquierdo. Derecho o izquierdo es el fémur. Izquierdo. Tienen que ver la parte proximal del hueso. Este es el fragmento fijo. Este es el fragmento móvil. Esta parte distal móvil está así, rotado. Por eso parece lateral. Pero el paciente está acá. Se hizo la radiografía así, pero la pierna está así. ¿Por qué? Porque la parte móvil se pone como quiere, según la tracción muscular. Entonces el paciente se hizo acostado, antero posterior. Entonces la parte proximal está así, la cabeza. Entonces el lado izquierdo. Porque vamos a tener que mirar la cabeza hacia dónde va. Allá arriba. Está hacia acá. Entonces el lado izquierdo. Este paciente tiene dos tipos de desplazamiento. ¿Qué pasó acá? Cabalgó y hacia acá es medial y hacia acá es lateral. Si este es mi fragmento móvil, tiene cabalgado más desplazamiento medial. Está difícil. Siempre miren su fragmento distal. Mas toda vez que tiver cavalgado, vai ter sempre um lado. Siempre tiene que estar uno de un lado y el otro del otro lado. Entonces tem que colocar Siempre va a haber desplazamiento, o lateral o medial. Gracias. ¿Qué huesos tengo acá? ¿Este qué hueso es? ¿Qué? Radio. Cúbito. ¿Qué lado? Derecho. Derecho. Esto es distal. Así lo tienen que empezar a marcar su radiografía. Primero reconozcan el hueso. Radio cúbito. Lado derecho. Esto es distal. Acá es proximal. Radio, acá es lateral. Acá es medial. Ahí tienen todas las dimensiones que puede tener, ¿sí? Tengo una fractura en el radio. Vamos a ver, no. En este caso se escribe por separado. Primero radio, describo todito el radio y abajo describo todito el cúbito. Porque son fracturas diferentes, hueso diferente. Ahora solo le voy a hablar de desplazamiento. Este es el engranado, también conocido como impactado. Quiere decir que se rompió y entró un fragmento dentro del otro. No están separados, no están cabalgados, no están con desplazamiento medial ni lateral. El engranado es cuando por compresión axial los huesos entran uno dentro del otro, se meten uno dentro del otro, sin perder su contacto. Aparte de ser engranado,
Bueno, este entonces es el engranado porque entró uno dentro de otro, pero también hace combinación con el primero, que es angulado, hace un ángulo. Y este cúbito tiene otra fractura diferente. ¿Qué desplazamiento ven? 4 tipos nomás tenemos: angulado, cabalgado, desplazamiento medial, desplazamiento lateral o engranado. ¿Qué tiene el cúbito? ¿Cómo? Tiene un desplazamiento lateral, excelente. ¿Y qué más? Engranado, está encima de otro. No, cabalgado. Cabalgado. ¿Por qué? Porque está así. Está interpuesto. Solo que si tengo una imagen lateral voy a poder ver bien cuando cabalga. ¿Sí? Pero tiene lateral y cabalgado. Tarea para la casa. Y angulado también. Ese no está angulado porque si pierde el contacto, ya no puede hablar de angulado. Este pues no pierde el contacto. Está quito junto ahí, no pierde el contacto, entonces puede formar ángulo. Pero una vez que pierde el contacto, ya no puede formar ningún ángulo. Tarea para la casa, descripción radiográfica. Así, este esquema van a usar para describir estos 4. Estos 3 también. ¿Está bien? Y según el mecanismo de producción, una fractura puede ser a través de un trauma directo o un trauma indirecto. El trauma directo es, la fractura se produce en el mismo lugar donde ocurrió el golpe, o el trauma indirecto se produce en un lugar distante del trauma. Que foi no caso do último. Sí, caso del último. Y tenemos otro tipo de fractura. ¿Puedo borrar la pantalla? Hola. La lista puede ser. ¿Eh? Dale, las fracturas por avulsión son fracturas que se producen por una tracción tendinosa, una fractura por arrancamiento, también se dice. El tendón le tracciona y el hueso se rompe. ¿Qué hueso es este? Este es el cúbito, el radio y el húmero. ¿Qué tendón se inserta acá en el cúbito? En el doble cráneo. ¿Qué tendón? Anatomía. El tríceps. El tríceps se inserta en el olecrano. Una contractura brusca del tríceps produce una fractura por arrancamiento. Le estira y se rompe. Es una fractura por avulsión. ¿Qué hueso es este del talón? ¿Sobre qué yo piso? Calcáneo. ¿Qué tendón viene acá atrás y se inserta? Aquiles. Tracción brusca del Aquiles, una fractura por arrancamiento del hueso. ¿Qué región anatómica es? Rodilla, fémur, patela, tibia, peroné. ¿Qué se inserta acá? En este huesito. ¿Cómo se llama este tendón? ¿Tendón? ¿Cómo se llama este hueso? Rótula. ¿Y el tendón? Rotuliano. El tendón rotuliano se inserta acá en la tuberosidad anterior de la tibia, también se conoce como TAT. Tracción brusca del cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano, arrancamiento de la TAT. Entonces, son fracturas por
se conoce como avulsión. También van a describir en su casa. Según el mecanismo de producción, si yo hago una tensión, yo siempre tengo que poner. ¿Qué es tensionar? Estirar. Si yo estiro mucho un hueso, voy a tener una fractura transversal. Si yo comprimo, aprieto el hueso, voy a tener una fractura oblicua. Si yo roto, giro un hueso, voy a tener una fractura espiroidea. Si hago una angulación, que es doblar, voy a tener una fractura transversa. Y si combino la angulación y la compresión, voy a tener una fractura transversa con oblicua. Tensión, estirar un hueso transversa. Compresión oblicua. Rotación espiroidea. Angulación transversa y la combinación de tensión, angulación transversa con oblicua. Un trabalengua ya. Ya no puedo más. Esta es la próxima. Describan su radiografía y esperen que Vani Blanca a llamar la lista. No se olviden.